Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su presencia en sus vidas, que el Señor los siga formando a cada uno de ustedes a la imagen de su Hijo, que es a quien el Señor quiere ver formándose en cada uno de nosotros. Amén. Hemos adorado al Señor cantándole, también con nuestra adoración espontánea al inicio, luego cantándole, y ahora lo vamos a adorar haciendo lo propio, que es recibir su palabra, comer del pan de vida, que es su palabra, y recibirla no como palabra de un hombre, sino como palabra de Dios. Amén. Porque es el Señor el que va a predicar y va a enseñar. Hoy soy un instrumento por la misericordia y por la gracia de Dios, que al igual que ustedes también necesita oír la enseñanza y el mensaje de Dios para ahora, porque también soy parte del cuerpo de Cristo. Amén. Que el Señor me use. Vamos a recordar el pasaje con el cual iniciamos nuestro tema sobre la madurez del cristiano verdadero y leer el pasaje de Filipenses 2, 12 al 13 para recordar de dónde salió nuestro tema y continuar con la parte que hoy vamos a desarrollar con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Filipenses 2, 12 al 13 dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Señor Jesús, Padre nuestro, somos totalmente, Señor, incapaces para ir a tu palabra, confiando, Señor, en nuestra capacidad intelectual. Señor, venimos a depender completamente, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, que está en nosotros, bendito Dios. Y que sea tu Espíritu, Señor, el que predique, enseñe, produzca la revelación espiritual en nuestro espíritu, produzca la iluminación para el entendimiento espiritual, y que la palabra, Señor, bendito Dios, la prediques usando mi boca, usando mi vida, Señor. Padre, que mis labios sean tocados por tus manos y que tú pongas toda la palabra, Señor, que necesitamos recibir de parte de ti a través del tema que estás desarrollando, estudiando y meditando junto con nosotros. Señor, eres tú, mi Dios. Que sea a ti a quien te escuchen y a quien te vean, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, el pasaje de Filipenses capítulo 2, verso 12 al 13, es con el cual empezamos la semana anterior, el domingo anterior, sobre el tema de la madurez del cristiano verdadero, ¿no? El texto de Filipenses, recordando 2 o 3 puntos principales, no lo vamos a tocar tanto como lo hicimos el domingo pasado, porque vamos a ver otra parte relacionada con este tema, donde el apóstol Pablo le exhorta a los cristianos o hermanos que se encontraban en la iglesia en la ciudad de Filipos, o a los hermanos filipenses, donde el apóstol Pablo les exhorta a no dejar de obedecer en ocuparse en su salvación. Ocuparse en su salvación significa ocuparte o trabajar en tu madurez espiritual, ¿no? En lo que recordemos hoy de lo que el Señor nos hablaba el domingo pasado, y nos debemos ocupar o debemos trabajar en nuestra madurez espiritual porque es la parte responsable que nos toca a nosotros de involucrarnos activamente en esa tarea, en ese trabajo, en esa ocupación, ¿no? Mientras Dios va haciendo la obra de formar la imagen de su Hijo en nosotros. Amén.
En esto tenemos que participar, tenemos que involucrarnos activamente y debe ser diariamente, hermanos, debe ser cotidianamente el que debamos trabajar activamente en nuestra madurez espiritual. Debemos hacerla con temor y temblor, ¿no? Con temor y temblor. Y recordemos que para todo esto, Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No estás solo en este proceso de crecimiento de tu vida espiritual, no estás sola en este proceso de ir alcanzando cada día madurez espiritual, sino es Dios obrando en nosotros por medio de su espíritu, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, tanto el deseo para trabajar en nuestra madurez espiritual, como el tener también el hacer de parte de Dios, que produce de parte de Dios para que nosotros llevemos a cabo el deseo de llevar a cabo, el deseo de ejecutar la parte activa. Dios también la produce por medio de su espíritu, y lo único que nosotros tenemos que hacer, según la exhortación de Pablo a ellos y a nosotros, es obedecer a esto que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Hermanos, cada día de nuestra vida, y me incluyo, debe ser un desafío para nosotros. Cada día debemos desafiarnos a buscar madurar espiritualmente en ese día. No debe haber un día de nuestras vidas en la cual nosotros no busquemos activamente madurar espiritualmente, buscar nuestro crecimiento espiritual, buscar madurez espiritual, para que Dios, por medio de todo ello, obre ese cambio y transformación y forme la imagen de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Esa es la meta del Señor con cada uno de quienes Él ha salvado. Y debe ser la meta de cada uno de nosotros también, si somos realmente salvos por el Señor. Amén. Entonces, la madurez espiritual del cristiano, hermanos, no connota o no significa cuántos años llevamos en una iglesia o cuánto tiempo participamos en una congregación. No, la madurez espiritual no trata de la cantidad de tiempo que estamos en la iglesia. La madurez espiritual tampoco radica en que tenga 15 o 20 o 30 años de creyente o de cristiano, porque puede haber cristianos con muchos años de haber sido salvados, pero estar viviendo en una realidad de completa inmadurez espiritual o estancados en su crecimiento de madurez espiritual. Amén. ¿Ok? Recordemos que en una iglesia no todos caminan parejos, no todos desarrollan igual, no todos caminan parejos en el proceso de madurez espiritual. Hay algunos que están estancados, enfriados, congelados, otros están muy lentos en su proceso, otros están corriendo en el proceso de madurar espiritualmente. No todos caminamos parejos en la iglesia del Señor. Entonces no se trata de cuántos años tenemos en la iglesia o de cuántos años tenemos de haber sido salvados por el Señor. La madurez espiritual radica en cuanto a qué tanto tú y yo nos estamos pareciendo a Jesús. ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? ¿Qué tanto estamos demostrando de la formación de Jesús en nosotros? Amén. Amén, hermanos. Y esto de qué tanto nos parecemos a Jesús en cualquier ámbito en la cual nosotros nos desarrollamos en nuestra vida. No únicamente cuando venimos a la iglesia. No. Dios nos libre, hermanos, de ser cristianos que se ponen disfraces el día domingo para mostrar santidad, para mostrar madurez, para mostrar que están
teniendo crecimiento en su vida espiritual, pero cotidianamente fuera de la iglesia, hermanos, no lo son. No lo son. Sus vidas no evidencian que están creciendo, que están madurando, y mucho menos que sus vidas se estén pareciendo a Cristo. Amén. Entonces, la madurez espiritual no tiene que ver con la cantidad de años que tenemos en el cristianismo o en la iglesia. La palabra griega para madurez es teleios y significa completo, significa adulto, significa que ha alcanzado su propósito. Amén. Todos los días para nosotros debe ser un desafío de alcanzar el propósito de Dios para ese día. ¿Cuál es? Que maduremos en ese día, que tengamos crecimiento espiritual en ese día. Amén. Que ese día se complete la obra de crecimiento y de madurez espiritual en nuestra vida, que evidentemente solo la puede producir Dios por medio de su Espíritu. Amén. Pero eso no es mágico. Eso no es de usar una varita mágica, de moverla para que suceda. No, tenemos que participar en ese proceso, en ese día. Amén. Pero debe ser nuestra meta, hermanos. Debe ser nuestra meta alcanzar nuestra madurez en ese día, nuestra adultez espiritual. Y que Dios vaya completando su obra en cada uno de nosotros. La madurez espiritual no se mide tampoco por la edad de una persona. El hermano tiene 80 años, entonces debe ser maduro espiritualmente. No, hermanos. Hay personas de 80 años en la iglesia que consideran que ya no deben estudiar la palabra con la iglesia, consideran que ya no deben evangelizar a nadie, consideran que ya no deben servir a nadie. Eso es sinónimo de inmadurez espiritual, porque no hay ninguna parte en la Escritura donde diga que el cristiano pase a jubilación en el servicio del Señor. Amén. Hay iglesias hoy en día, hermanos, que están jubilando a sus ministros. A los 65, 67 años los pasan al retiro. Hay iglesias, hermanos, que el requisito de edad máximo para servir al Señor en la iglesia es no más de 55, 57 años. Hermanos, ¿dónde dice la Biblia que el Señor jubila o pasa al retiro a sus siervos? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó al ministerio? 75 años. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando le dice a Josué que todavía tenía las fuerzas, el deseo y el ánimo y la valentía para seguir conquistando la tierra? 80 años. Hermanos, no hay edad, no hay jubilación. No pienso jubilarme, Señor, del servicio del Señor. Que el Señor me lleve predicando, me lleve sirviéndole, pero no me voy a jubilar. Ya tendré bastante tiempo en la eternidad para tener vacaciones y descansar. Pero mientras viva, que toda mi vida, mis fuerzas y mis energías sean para servirlo, glorificarlo, para madurar y la obra de Cristo se forme en mí. Esa debe ser tu meta, hermanos. Esa es la meta que el apóstol Pablo nos enseña que él alcanzó y que la alcanzan todos aquellos que corren la buena carrera de la fe. Correr la buena carrera de la fe implica que yo esté madurando, creciendo, pareciéndome más a Cristo, siendo formado por las manos de Dios, formando el carácter de su Hijo en nosotros. Somos imperfectos. La perfección no la alcanzaremos en esta vida. Luchamos contra nuestras debilidades, luchamos contra nuestras imperfecciones, luchamos contra el yo que todavía tenemos dentro de nosotros que quiere gobernarnos. Aún tenemos que seguir muriendo a nuestra carne,
Pero en medio de esa imperfección tenemos una naturaleza que Dios ha puesto en nosotros, creándonos como nuevos hombres, nuevas criaturas, para que crezcamos, maduremos y nos parezcamos en esta vida cada vez más a Jesús, hasta que lleguemos a la meta donde Dios completará su obra que inició el día que nos salvó. Amén. Madurez espiritual no tiene que ver con el éxito material o la posición social de un cristiano. Puede ser muy exitoso en su profesión, en su carrera, en su trabajo, en sus labores, pero eso no quiere decir que sea maduro espiritualmente. Amén. La madurez espiritual, hermanos, más bien se mide por la capacidad de vivir conforme a los principios de Dios, conforme a los principios de su palabra. ¿Cuánto estás viviendo conforme a los principios de Dios? ¿Quieres medir tu calibre de madurez? Pregúntate a ti mismo, ¿cuánto estoy viviendo desde los principios de Dios cada día de mi vida? Amén. ¿Cuánto realmente estoy viviendo en la voluntad de Dios? ¿Cuánto estoy viviendo en la voluntad de Dios? Hay una voluntad de Dios y un diseño para el matrimonio. El que no funciona conforme a ese diseño, el cónyuge o la cónyuge que no funciona de acuerdo a ese diseño, está evidenciando que no está madurando espiritualmente. No está creciendo. Dios ha diseñado todo, hermanos. Ha diseñado la iglesia y cómo debe funcionar la iglesia. Ha diseñado el matrimonio y cómo debe funcionar el matrimonio. Ha diseñado cómo deben los cristianos trabajar, cómo deben relacionarse con las personas. Dios lo ha diseñado todo, hermano. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seguir el diseño. Y parte del diseño del Señor hoy que estamos enseñando y predicando es que maduremos. Que maduremos, hermanos. Hay que romper los paradigmas, hay que romper los falsos moldes, hay que romper los falsos patrones, los falsos hábitos, los falsos pensamientos y las falsas creencias que muchos todavía mantienen siendo cristianos y que siguen viviendo desde esos patrones, desde esas mentalidades que no los deja crecer en su vida espiritual y no le permiten a Dios formar la imagen de su Hijo en ellos. Hay muchos pensamientos falsos que los cristianos siguen creyendo y siguiendo en cuanto a su vida, en cuanto a sus relaciones, en cuanto a cómo tienen que vivir, ¿no? Y despójense, mis amados hermanos, despojémonos de ese pensamiento diabólico que muchas veces se expresa: yo soy así y así seré y nadie me va a cambiar. El que piensa así no va a madurar nunca, no va a crecer espiritualmente nunca, no se va a desarrollar la vida que Dios le ha dado. Porque entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué resucitó y para qué te salvó? ¿Para que sigas siendo lo que eres o para que seas lo nuevo que Él ha hecho y creado en ti? Amén, hermanos. No hablemos lo que no debemos. No nos hagamos esclavos de nuestras palabras. Si algo tenemos que declarar con nuestros labios, que sea todo lo que tenga relacionado con nuestra fe. Todo lo que tenga relación con el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Pero no nos hagamos esclavos de lo que el enemigo quiere utilizar para frenar nuestra vida, para mermarnos, para detenernos, para que no crezcamos.
Una vida que no crece espiritualmente, al diablo le conviene. Le conviene, no le es problema. Un cristiano que no madura no le es problema al enemigo. Por eso el enemigo se interpone en el camino de los cristianos para que no maduremos, para que no crezcamos, para que no crezcamos en nuestra fe, no maduremos en nuestra fe. Amén. Madurez espiritual, hermanos, se demuestra cuando uno vive en amor. No en el amor de los sentimientos, sino en el amor ágape, en el amor de Dios. La madurez espiritual se demuestra cuando uno vive siendo humilde. Cuando uno es humilde. Cuando vive sirviendo al Señor y sirviendo a la iglesia, sirviendo al prójimo. Cuando uno vive con sabiduría de Dios, hermanos. El Salmo 111 hoy nos recordó que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y que son bendecidos los que practican todos sus mandamientos. Amén. Hermanos, la madurez espiritual se demuestra por medio de una vida de amor, de humildad, de servicio, de sabiduría, de paciencia, de perseverancia y de fe. Paciencia que muchas veces no la tenemos. Paciencia que muchas veces no la tenemos con la esposa o el esposo, con los hijos o los padres. Paciencia que muchas veces no tenemos en el trabajo o cuando compartimos el trabajo con otras personas. Paciencia que muchas veces no la tenemos los unos hacia los otros en la iglesia. Amén. Hermanos, somos llamados a madurar espiritualmente. El que no está buscando madurar espiritualmente está poniendo en poco la obra de salvación de Jesús por él o por ella. Amén. Y esta vida de amor, humildad, servicio, sabiduría, paciencia, perseverancia y fe debe demostrarse en medio de todas las circunstancias que vivamos o que vivan. Amén. Madurez espiritual es un proceso continuo. Cuando el Señor dice en su palabra, el que empezó la obra, la continuará hasta el día de Jesús, está diciendo que hay un proceso. Un proceso que la inicia Dios por medio de Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y al iniciarla por medio de Cristo en nosotros, nos involucra en ese proceso. Pero ese proceso es continuo. Ustedes muchas veces han cantado esa canción hermosa que dice, Dios está obrando, siempre está obrando. Pero cuando la cantamos, piensas en ese momento que eso debe continuar siendo en tu vida, en el obrar mismo de tu vida. Porque a veces, hermanos, tenemos el problema de separar la verdad de Dios en nuestra vida. Dios siempre está obrando pensando en función a otros. Dios siempre está obrando pensando en las circunstancias de otros. Dios siempre está obrando en los problemas de otros. Pero muchas veces no piensas que Dios quiere seguir obrando primero en ti, primero en tu vida, primero en tu circunstancia, primero en tu problema. Amén. Primero Dios quiere producir madurez en ti. No solo debemos pensar hacia los demás, debemos pensar también hacia nosotros mismos. Amén. Madurez espiritual es un proceso continuo donde el cristiano progresa, hermanos, desde los primeros fundamentos de la fe hacia un comportamiento más profundo o hacia un conocimiento más profundo de Cristo.
buscando reflejar el carácter de Cristo por medio de la manera de pensar, por medio de las acciones y por medio de las relaciones. ¿Se entiende? Un proceso continuo donde participas, donde tu meta es progresar en ese proceso de madurez y donde ese proceso de madurez que se esté desarrollando en tu vida refleje el carácter de Cristo y lo refleje por medio de tu manera de pensar, lo refleje por medio de tu manera de hablar, lo reflejes por medio de tus acciones y lo reflejes por medio de tus relaciones, de cómo te relacionas, hermanos, de cómo nos relacionamos en todos los ámbitos de relaciones que podemos nosotros tener, desarrollar. Amén. Todo eso, hermanos, implica madurez espiritual. Cuando vamos a las Escrituras, podemos encontrar, y muchos pasajes, obviamente no los puedo tocar todos en una prédica o en una predicación como la de hoy, pero el Señor me dio los fundamentales. Que la Biblia enseña lo que es que un cristiano o la madurez espiritual de un cristiano verdadero. De una manera repetida, el Señor nos hace recordar que el propósito fundamental de Dios con cada uno de nosotros es formar, construir, formar, moldear la vida de su Hijo en nosotros. Entonces, cuando vamos a Efesios capítulo 4, verso 13, dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál debe ser la proyección de cada uno de nosotros en el Señor? ¿Cuál debe ser el enfoque de cada uno de nosotros en el Señor según Efesios 4:13? Lo confirmamos y lo acabamos de estar diciendo repetidas veces en nuestro mensaje de hoy. Es que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes y yo nos parezcamos a Cristo. Amén. Nos parezcamos a Cristo. Pablo tuvo la revelación, hermanos, de parte del Señor, de que el enfoque de la iglesia, el enfoque del cristiano, el enfoque del salvo, el enfoque de la nueva criatura, del nuevo hombre, sea parecerse a Cristo. Si te parases frente a un espejo en este momento y te preguntases, ¿a quién reflejo? ¿Qué te responderías tú mismo o tú mismo? No me lo digas. Respóndete en silencio a ti mismo o a ti mismo. Si te parases frente a un espejo y te preguntaras, ¿a quién estoy reflejando? ¿A quién me estoy pareciendo? ¿Cuál sería la respuesta? Si le preguntaras a tu esposo, a tu esposa, o a tus hijos, o a tus padres, o a tus hermanos con los cuales compartes el tiempo en la iglesia, y les preguntases, ¿a quién me parezco? ¿A quién reflejo? Amén. Ahora, si te preguntas a ti mismo, vas a ser bastante misericordioso, bastante bondadoso y tal vez muy complaciente hacia ti mismo. Pero pregúntate o pregúntale a un hermano o una hermana que te conoce, o pregúntale a los mismos miembros de tu casa
de tu familia, los que comparten contigo el día a día, cotidianamente. Pregúntale a los que pasan horas contigo trabajando. ¿Qué crees que te responderían ellos? Madurez espiritual en la Biblia, hermano, significa que el cristiano esté pareciéndose a Cristo. Amén. Parecerte a Cristo. Los jóvenes cristianos hoy en día se parecen a sus artistas o cantantes favoritos, ¿no? O se parecen tal vez al compañero o a la compañera con la cual más se relacionan. Pero no se están pareciendo a Cristo. Efesios 4:13, Pablo dice que todos debemos parecernos a Jesús en esta vida. Que todos los que somos sus hijos debemos parecernos a Jesús cada día. En 1 Corintios capítulo 13, verso 11, mis amados hermanos, dice el texto: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo aquí a los cristianos en Corintios? Recordemos que la carta a los Corintios fue para corregir muchos problemas que habían en esa iglesia, y uno de esos problemas graves que habían en los cristianos de la iglesia en Corintio era la inmadurez espiritual. La inmadurez espiritual. Amén. Y Pablo está enseñándonos aquí que la madurez espiritual significa en la Biblia que un cristiano cada día está dejando la niñez espiritual en su vida. Hermanos, hay gente que conoce al Señor, lo ha conocido de verdad, se ha convertido de verdad, pero le encanta seguir siendo niño espiritual. Les encanta seguir siendo niños espirituales. No quieren madurar, ¿no? Y hablamos de cristianos que tal vez tengan 40 años de edad cronológica, o 50 años de edad cronológica, o tal vez de 30 años, de 25, de 20, de 18, de 15, pero no quieren madurar. No quieren crecer espiritualmente. Amén. Pablo dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, estaba hablando de su vida, de su parte anterior, cuando él conoció al Señor. Evidentemente, todos cuando conocemos al Señor, empezamos como niños, infantes espirituales. Pero el diseño de Dios no es que nos quedemos niños espirituales, no es que nos quedemos infantes espirituales. Y Pablo por eso dice, ¿no? Cuando yo era niño, hablando del pasado, de sus inicios en el Señor, hablaba como niño, pensaba como niño. Obviamente también está hablando de su edad cronológica anterior. ¿Para qué? Para enseñar un principio espiritual. Que no se quedó todo el tiempo como un niño, y que no todo el tiempo se quedó pensando como un niño, y que no todo el tiempo juzgó como un niño. ¿Por qué? Porque hubo el momento en el que tuvo que crecer físicamente, naturalmente, tuvo que crecer, y al crecer maduró su cuerpo, maduró su manera de pensar, naturalmente hablando, maduró su inteligencia. No se quedó como niño. Lo que Pablo está diciendo que en lo espiritual debe suceder lo mismo, hermanos. El que ha nacido de nuevo no debe quedarse como niño. Debe crecer, debe dejar la niñez espiritual. Sigue siendo niño o niña espiritual.
¿Estás dejando la niñez espiritual? Es la pregunta que tenemos que hacernos todos, porque tal vez por ahí todavía estamos arrastrando algo de niñez espiritual todavía. Tal vez habemos madurado en alguna parte de nuestra vida, pero tal vez hay otra parte de nuestra vida que no está madurando, hermanos. Y nosotros tenemos que ir evaluando con la ayuda del Espíritu cada día qué partes estamos madurando, qué partes no, para trabajar más en lo que no está madurando y seguir creciendo también en lo que ya hemos madurado, seguir creciendo y madurando más. Amén, hermanos. Pablo, hablando de la madurez espiritual, contrasta aquí la niñez espiritual con la adultez espiritual. Hermanos, la niñez espiritual es sinónimo de pura inmadurez espiritual en un cristiano. Los inmaduros espirituales, si observamos la vida de los cristianos inmaduros en Corintios, eran impulsivos, eran egocéntricos, murmuradores, criticones. Había divisiones entre ellos. Todas esas cosas son señales de inmadurez espiritual. En contraste, Pablo enseña que los adultos espirituales son maduros y se caracterizan por ser sabios, por ser responsables en la fe o en la vida cristiana. Amén. La meta, hermanos, es madurar. Madurar, 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 madurar. Hebreos, que también habla de la niñez espiritual, dice Hebreos 5, 12 al 13. Dice, porque debiendo ser ya maestros, bueno, algunos creemos que esta carta la escribió Pablo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, dice. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales, o sea, tales niños, tales inmaduros, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica o participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí? Les está exhortando de que ya deberían ser maestros, que ya deberían haber madurado. Y dice, después de tanto tiempo, ¿ya cuánto tiempo venían caminando sin crecimiento espiritual, sin madurar espiritualmente, sin estar creciendo en parecerse más a Cristo? Después de tanto tiempo, siguen teniendo la necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, o sea, los fundamentos principales o iniciales de la fe, de la vida cristiana. O sea, está diciendo el autor de Hebreos, mira, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, te tengo que seguir enseñando los fundamentos o los principios elementales o fundamentales de tu vida cristiana. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre hablándoles y enseñándoles de la salvación, siempre hablándoles y enseñándoles de la seguridad de salvación, siempre hablándoles y enseñándoles que tienen que tener relación con Dios por medio de la oración, de la palabra, que deben bautizarse, que deben practicar la comunión con el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre se les tiene que estar enseñando lo mismo. ¿Por qué? Porque no maduran. Pastor, ¿por qué me alejo tan fácilmente de Dios?
¿Por qué me es difícil regresar al Señor? Porque no maduras, no creces, no tienes fundamento, no tienes piso para pelear, no hay palabra, no hay crecimiento en tu entendimiento espiritual. Por eso te es difícil, por eso estás como hoja que viene el viento y te lleva por todos lados. ¿Quieres mantenerte firme en el Señor? Madura. Maduren. Maduremos, hermanos. Amén. Entonces, el cristiano dice aquí que tiene que seguírsele enseñando los fundamentos elementales de la palabra de Dios y que han llegado a ser tales inmaduros, niños espirituales, que aún siguen teniendo necesidad de la leche espiritual y no del alimento sólido. No se les puede enseñar cosas de la palabra más profundas porque no las van a entender. ¿Por qué no las entienden? Porque no quieren entender lo fundamental, que es lo que les va a abrir a un entendimiento mayor del conocimiento mayor de las Escrituras, de las verdades de Dios, que son profundas e inacabables. Amén. Amén, hermanos. Y dice el texto que todo aquel que participa de la leche, todo aquel que sigue siendo inmaduro espiritual, es inexperto en el uso de la palabra de justicia. ¿Por qué? La misma palabra dice, porque sigue siendo niño espiritual. El cristiano inmaduro, hermanos, siempre se ofende fácilmente. Siempre se ofende fácilmente. Siempre vive por emociones y siempre está necesitando que se le enseñe o se le dé leche espiritual. ¿Cuántos años tiene, hermana? ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia? Oh, hermano, yo conocí al Señor hace 25 años. ¿Cuántos años congrega? 25 años. Y no madura, sigue necesitando leche. Sigue necesitando leche. Vive por las emociones. Se resiente fácilmente. Te molesta fácilmente. ¿No? Juzga fácilmente. Critica fácilmente. Emociones. No hay madurez espiritual, entonces las emociones gobiernan. ¿Se hacen daños a sí mismos? ¿Hacen daño a la iglesia? ¿Se dan cuenta, hermanos? Por la inmadurez espiritual. Filipenses 3, 12 al 14 dice, no es que ya lo haya alcanzado o que haya ya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Extendiéndome, creciendo, extendiéndome, creciendo hacia la meta. ¿Cuál es la meta? El supremo llamamiento, el premio al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el llamamiento de Dios para cada uno de sus hijos? Llegar a ser completamente como Cristo Jesús. Llegar a ser completamente como Cristo Jesús. Tengo otros elementos más de lo que significa en la Biblia madurez espiritual, pero voy a dejarlo hasta aquí, con este, de Filipenses 3, 12 al 14. Amén. Dice Pablo que él no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Pablo está diciendo, no estoy diciendo que yo ya he alcanzado la madurez total, el crecimiento total de mi vida espiritual. Pablo está diciendo que no ha llegado
todavía alcanzarlo. En esta vida, hermanos, no alcanzaremos la madurez total. No la alcanzaremos en esta vida. Y Pablo lo dice en el verso 12, no es que yo ya haya alcanzado la madurez total o que yo ya haya llegado a ser maduro completamente, sino, dice Pablo, sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, Cristo murió en la cruz para que tú madures y llegues a ser como Él. Amén. Murió en la cruz para que tú fueras alcanzado por esa obra y tú llegaras a ser igual a Él. Y Pablo dice que Él sigue adelante con el fin de poder alcanzar eso que Jesús alcanzó por Pablo en la cruz y por cada uno de nosotros. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende? Y dice Pablo, por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Yo mismo, dice Pablo, el apóstol Pablo, el hombre que recibió una revelación impresionante y que la escribe en todas sus cartas. Él mismo dice, el hombre que fundó más iglesias en el Nuevo Testamento, el hombre que fue el instrumento de Dios para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra de aquel entonces, ese hombre, el apóstol Pablo, en que influyó la autoridad espiritual y el poder de Dios, el instrumento por medio del cual Dios salvó miles de almas, el hombre que más iglesias plantó en el Nuevo Testamento, está diciendo en su carta, yo todavía no he logrado haber alcanzado la total madurez de Cristo en mí. Pero ¿qué dice Pablo? Pero una cosa sí hago, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás. Hermano, ¿qué es lo que debería haber quedado atrás en tu vida y lo sigues trayendo a tu presente? Que no te deja madurar, crecer en tu vida espiritual. Que impide parecerte más a Cristo. Que impide que dejes la niñez espiritual. ¿Qué es lo que estás trayendo de tu pasado a tu presente en lugar de olvidarlo en el pasado? ¿Qué tanto vestigio del viejo hombre todavía, que debería quedarse atrás, sigue en el presente de tu vida y que no te ayuda en nada en tu crecimiento espiritual y en tu madurez espiritual? Pablo dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Lo que Pablo está diciendo, olvidando lo que está atrás, olvidando todo lo que ya no debe ser mi presente, me extiendo, sigo, continúo madurando, creciendo espiritualmente hasta llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál debe ser tu meta? Alcanzar la madurez total de Cristo en ti. Amén. Pablo enfatiza que nunca se alcanza la perfección completa, la madurez completa en esta vida. Sin embargo, debemos seguir trabajando en avanzar hacia un conocimiento más profundo de Cristo para seguir madurando durante el proceso en el cual tenemos que hacerlo en esta vida. Amén. La mentalidad nuestra como cristianos no debe ser, como yo voy a ser maduro completamente cuando esté con Cristo, cuando ya esté con Él allá, entonces acá pues sigo viviendo como quiero. No, hermano, no vas a llegar a esa meta. No, tampoco vas a llegar arriba. No vas a llegar. No llegamos. No somos perfectos en esta vida. Amén. Y la obra, ella lo hizo todo, pero ahora nos toca hacer lo que nos toca hacer.
y lo que Pablo nos está enseñando. Pablo dice, me extiendo, sigo madurando, sigo creciendo hasta que alcance la madurez total, que esa es la meta. Y la alcanzas totalmente cuando estés con Él. El llamamiento, el supremo llamamiento de Dios es que cada uno de nosotros en esta vida maduremos para parecernos más a Cristo. Amén. Pero eso no va a suceder, hermanos, si nosotros seguimos en imperfección, viviendo en imperfección, viviendo inmaduramente. ¿Se entiende? Entonces, para ello debemos olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está delante, la meta de ser como Jesús, completamente maduros. Eso es lo que tenemos que alcanzar. Nuestro proceso de madurez nos lleva a esa meta. Si un cristiano no está involucrado en el proceso de crecimiento y de madurez espiritual, no está encaminado hacia esa meta. Porque la meta, dice Pablo, es ser completamente maduro como Jesús. Entonces, madurez espiritual significa en la Biblia estar en crecimiento constante. Estar en crecimiento constante. Amén, hermanos. Entonces, parecernos a Cristo, dejar la niñez espiritual y estar en crecimiento constante significa estar en el proceso de madurar espiritualmente, y debe ser continuamente, todos los días. Hay algunos más, hermanos, que no tengo tiempo hoy, pero los voy a seguir enseñando y predicando el próximo domingo con lo que viene a continuación. Amén. Te dejo con la pregunta: ¿te estás pareciendo a Cristo cada día más en tu vida? Es la pregunta que debes llevarte en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te alabamos y te adoramos. Gracias por tu palabra, que siempre es verdad para nuestra vida, y que la palabra, Señor, tu Espíritu la esté escribiendo, grabando en nuestro espíritu y sembrándola en nuestro corazón, Señor. Padre, que tu Espíritu nos ayude a fructificar desde toda esta enseñanza que hoy hemos recibido en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a vivir activos en buscar cada día, Señor, el parecernos más a ti, el dejar cada día todo aquello de inmadurez o de niñez espiritual que aún arrastremos, y nos ayude, Señor, a estar en continuo crecimiento espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, que nuestra meta es el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a que todos los días nuestra vida esté enfocada en esa meta, en alcanzar la madurez completa de Cristo en nosotros. Proceso que ya lo iniciaste, Señor, pero que se requiere que cada uno de nosotros nos involucremos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Que el Señor les bendiga, hermano.